Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro Colonialismo Pedagógico, el racismo en el pensamiento boliviano, del autor Rolando Barral Segarra. Saludamos la presencia de las autoridades que nos acompañan en el presidio. Saludamos al doctor Rolando Barral Segarra. Saludamos al licenciado Ismael Quispe y al licenciado Víctor Hugo Quintanilla. A continuación, palabras de bienvenida a cargo del licenciado Ismael Quispe. Muy buenas noches a todos los presentes. En representación de la comunidad Ainizúa y Brecha Educativa, por favor, antes de iniciar las palabras relacionadas a la presentación del texto de Rolando, quisiera pedirles por favor que nos pongamos de pie para hacer un minuto de silencio en memoria del universitario Jonathan Quispe Vila, también de la mamá de Rolando Barral, doña Clementina Segarra. Por favor, un minuto de silencio. Muchas gracias. Hacemos este homenaje porque el tema de la educación tiene que ver mucho también con los estudiantes, los profesionales que hacen docencia y con los educandos perpetuos, los que estamos enseñando y aprendiendo de por vida, ¿no? Es un verdadero honor dirigirme a la concurrencia porque la comunidad Ainizúa y Brecha Educativa siempre está activando en temas de educación, y Rolando es uno de los, no diré uno, sino es el mejor exponente que tiene educación en nuestro momento, especialmente en el tema de publicación de textos, investigación, análisis, y constantemente va publicando sus artículos en diferentes medios de prensa. En esta oportunidad y en representación de los miembros de nuestra comunidad, les damos la bienvenida a todos ustedes para que veamos y resaltemos este texto que lo presentamos el día de hoy. Rolando es realmente un genio en esto, y los que estamos tras sus pasos, pues queremos también proponerles en algún momento un texto similar. Igual, esperemos que igual en algún momento, pero no creo que lo podamos superar. Rolando escribe realmente muy bien, y la comunidad Ainizúa y Brecha Educativa está muy complacida de la presentación que nos hace Rolando en esta noche. Y a nombre de nuestra comunidad, reitero, les damos la bienvenida a todos ustedes para que puedan conocer y también recrear su capacidad lectora y crítica a través de la apreciación de este texto. Felicidades, Rolando. Muchas gracias. Proseguimos con la exposición Colonialismo Pedagógico, el racismo en el pensamiento boliviano, a cargo del doctor Rolando Barral Segarra. Muy buenas noches a todos los amigos, compañeros universitarios, compañeros docentes que están presentes de varias universidades. Agradecemos la presencia de la doctora Rosario Alarcón, presente acá, y también de otros colegas. El año 2016 habíamos presentado el libro en el Paraninfo Universitario sobre Vygotsky, y era un encuentro obviamente con los lectores, y este libro que presentamos hoy, como ocurre con la mayoría de los libros, pareciera que estuvieran predestinados, pero uno no sabe cuándo va a sacar.
Les comento que este libro, antes de que salga como tal, la Universidad de San Simón había planificado ya una conferencia. Lastimosamente el vuelo fue suspendido por motivos técnicos y bueno, vamos a estar también en San Simón, pero lo del libro simplemente podemos señalar que son varias conferencias que se han dado, son artículos, y en realidad, como digo en el libro, habían dos documentos que deberían haberse sacado. Uno es precisamente el racismo y el colonialismo en el pensamiento pedagógico boliviano, que lo vamos a explicar el día de hoy, y el otro, glosas del colonialismo o de la colonialidad. Esos dos documentos hacían precisamente el libro. Sin embargo, como nosotros escuchamos a los lectores, no faltan ahí los lectores, compañeros escritores, como Daniela Veranga y otros amigos que nos dicen, hay otros temas que están en otros libros que valdría la pena recogerlos. Por ejemplo, esto del racismo, el cerebro y el racismo, que hoy día lo vamos a explicar ya desde el enfoque de las neurociencias, porque imagínense, en pleno siglo XXI, en los eventos que hemos estado, todavía hay gente que sigue pensando que la inteligencia está determinada por la cantidad de masa encefálica, cuando las ciencias, las neurociencias demuestran lo contrario. Entonces, de esa manera fue armándose el libro y lo teníamos que presentar ya el año pasado, en agosto. Lastimosamente nadie es dueño pues de las vidas, ¿no? He tenido lastimosamente el proceso de mi madre y otros problemas que no se ha podido presentar. Y este año, como siempre lo he dicho, hay momentos en los que uno se emociona y se pone como meta. Entonces este encuentro, sin duda, es un encuentro con los lectores, con escritores, con colegas académicos, que sin duda es una contribución a la bibliografía nacional. Tal vez algunas personas piensan que uno lo hace por egolatría, ¿no? Yo les digo con toda franqueza que la universidad tiene esa función académica, nos debemos a la sociedad, y todos los académicos lo saben eso, pero lastimosamente en nuestro medio y en nuestro propio canal, un champú vale más que un libro. Pero no es un espacio para quejarnos, sino simplemente para analizar con una perspectiva hacia el futuro. Queremos formar un país o construir un país democrático, un país libre, donde no haya racismo, pero tampoco haya racismo al revés. Porque a estas alturas también el racismo al revés es parte del análisis y lo vamos a explicar. Habíamos tenido una frase muy interesante que me gustaría que mucha gente lo analice también. El folclorismo es la explotación de lo indígena. ¿Qué significa eso? Que en lugar de hacer un giro hacia lo auténtico, hacia la identidad nacional o de las nacionalidades, hemos hecho un giro al folclorismo, que es obviamente la explotación de lo indígena. Entrando a la problematización, les comento que el año salió esto en Extra el 24 de febrero del año 2015, donde hay una foto de una egresada en Derecho, una licenciada en Derecho, que sus compañeros hicieron fotomontaje. Sale en el otro lado, ya no con la pollera, sino precisamente sale con lo que no corresponde. Van a disculpar, pero siempre hay problemas técnicos. Bueno, entonces decíamos, acá vemos como la licenciada en Derecho sale, ella es de pollera, pero sus compañeros lo sacan en fotomontaje como si fuera de vestido. Y el título es bastante cuestionador, interpelador a la universidad. Dice: la U, San Simón obviamente, convierte a una cholita en señorita. Y este tema no es solamente de San Simón. En la carrera de Ciencias de la Educación hay una compañera de pollera que ya no utiliza pollera, y cuando le pregunto por qué, tuvo un desaire. Lastimosamente no voy a entrar en detalles, pero le hicieron un desaire, y el racismo pareciera que se ha visibilizado más, y en lugar de reducirse, se sigue manteniendo. Es más, se aumenta. Y los teóricos del racismo señalan de que se va a acentuar en el futuro.
O sea, no es un tema que ya hemos resuelto. O sea, no es solamente de blancos contra indígenas, sino también racismo al revés. Puede ser, o es de indígenas también contra los blancos, y la peor parte lo llevan los mestizos. Lo que vamos a tocar son las premisas, los tres proyectos: el cerebro racismo, colonialismo, colonialidades sociopedagógicas contra los racismos y el pluralismo pedagógico. Vamos a desarrollar de manera puntual, porque el tema es para hablar muchas horas, pero en pedagogía siempre hemos señalado conciso y conceso. En las premisas, no podemos entender a los diferentes autores que vamos a explicar en su contexto. Nosotros tenemos la ventaja de un tiempo ya avanzado. Entonces, tampoco hemos analizado toda la obra literaria de Franz Tamayo, de Medina Celi o de Gabriel René Moreno, sino simplemente sus planteamientos pedagógicos. Y dentro de los planteamientos pedagógicos, el racismo que lastimosamente lo caracteriza. Ahora, en la metodología siempre vamos a tocar el tema de las fuentes. Las fuentes son lo que nos diferencia con una opinática, que alguien puede decir, este es racista o no. Nosotros ponemos las fuentes, las evidencias que nos documentan. Simplemente para adelantar, por ejemplo, Franz Tamayo es idolatrado por mucha gente. Vamos a demostrar cuál era su concepción acerca del negro. Las contradicciones, otro elemento que es fundamental. Miren, Franz Tamayo ha hecho una excelente defensa contra el enfoque de Georges Dumas por los años 1910. Ha hecho una excelente defensa. Entonces, hay una serie de contradicciones que sin duda van a salir a flote. Por eso Whitman decía, me contradigo, porque en mí hay multitudes, o sea, es metafórico. Y los actores sin duda son fundamentales, que son las clases populares, la clase dominante, los indígenas, los mestizos, como habría dicho Simón Rodríguez. No solamente pensemos en los medos o en los persas, pensemos también en los indios, en los mestizos y en los negros. Y curiosamente un escritor indígena toma la cita, pero hasta los indios, mestizos y negros, los ha borrado. Es decir, es toda una problemática de contradicciones que tenemos que analizar para poder entrar un poquito en profundidad. Este cuadrito nos ayuda para ver la historia, porque imagínense, la pregunta es, ¿cómo enseñamos la historia o cómo se enseña la historia en las escuelas? En esta época, por el tema del mar, hemos entrado sin duda a un debate interesante sobre la historia, y nosotros como educadores desde hace rato señalamos que en nuestras escuelas, sin generalizar, no se enseña historia sino fechología, las fechas, 6 de junio, el Día de la Madre, etc. No se está formando el pensar histórico. ¿Qué sería el pensar histórico? Tomar en cuenta los antecedentes, ver la dinámica actual y la proyección hacia el futuro. La historia no es sinónimo del pasado, la historia es también del futuro. Y sin duda se toma en cuenta los factores económicos, sociales, lo histórico-lógico, una especie de diagnóstico que obviamente se proyecta al futuro. 3 proyectos pedagógicos en la educación boliviana se destacan. ¿Cuáles son? Son precisamente el proyecto liberal y el proyecto neoliberal. El segundo trayecto es la educación nacionalista, y el tercer trayecto podemos denominarlo, ahorita vamos a ver en unos cuadros, una educación indígena popular. Entonces, de lo que se trata es debatir, no es un tema resuelto, es un problema que es latente, cotidianamente va a salir. Pero antes de ello, 3 preguntas que valdría la pena analizar brevemente. Se han preguntado, por ejemplo, el problema del indio, o el indio como problema. Todos los intelectuales hasta se ha planteado, el indio es educable. Los pedagogos estamos conscientes de que aquí hay una categoría que vale la pena analizar, que es la educabilidad. Cualquier ser humano, así como el genoma es universal, cualquier ser humano tiene la capacidad de educabilidad, o sea, puede aprender, puede enseñar. Y entonces el problema del indio se ha visto obviamente con ojos o con lentes muy racistas. En lo que se refiere, no hay el racismo, sino los racismos. Hay racismo
sino al revés, racismo entre oprimidos, que también vamos a ver. Y a partir de ello, una concepción educativa. Tenemos ahí un cuadro muy global donde hablaba de 3 proyectos. El proyecto educativo liberal neoliberal, que va desde George Hume, vamos a explicar, mucha gente, inclusive de izquierda, inclusive nuestro estimado Salazar Mostajo, admiraba a George Hume. Pero nosotros desde las fuentes puntualizamos que lastimosamente se tenía una concepción racista sobre el niño. Luego tenemos el proyecto nacionalista, que va desde Tamayo hasta lo que fue el Código de la Educación. Y el tercer trayecto, sin duda, vamos a pensar o vamos a estar afines con los planteamientos muy revolucionarios desde 1926 con Simón Rodríguez, con las escuelas indigenales clandestinas, Guarizata, el segundo Congreso Pedagógico, el Congreso Nacional de Educación, hasta el primer Congreso Nacional de Educación de 1992, precedida por el Congreso de la Central Obrera Boliviana. Por favor. En este segundo cuadrito vemos ya también las pedagogías que han ido saliendo, ¿no? La primera, la pedagogía civilizatoria, que vamos a explicar más adelante, la educación originaria, etc. Por favor. Bien, entraremos al punto complicado y complejo. Mire, sobre el cerebro y racismo. Vamos a partir de una premisa científica. Según los científicos, cada ser humano tiene un cerebro que significa 10 a la potencia de 10. 100.000 millones de neuronas es el promedio. De ese promedio, cada neurona, una sola de ellas, tiene 18.000 conexiones. Entonces, esto nos está llevando a que en la actualidad se ha abierto una línea de investigación muy interesante, que son las neurociencias, que lastimosamente en nuestro medio no hay posgrados en neurociencias. Pero ¿qué tiene que ver? El discurso neoliberal o el discurso liberal se han encargado concretamente de pesar los cerebros de los indígenas y de los blancos para demostrar la superioridad biológica, bajo la falsa premisa de que a mayor peso de masa encefálica la persona es más inteligente. Aspecto que no es así. Uno de ellos es Nicómedes Antel. Escribe Gabriel Zené Moreno. Gabriel Zené Moreno, por si acaso, está en el billete de 100 bolivianos. Lleva el nombre de la Universidad Pública de Santa Cruz. Un docente recientemente ha sido acusado de racismo, pero la gente no quiere indagar en profundidad. Gabriel Zené Moreno escribe un libro de Nicómedes Antelo, que ha sido nuestro representante, es cruceño, fue cruceño, era nuestro representante en Buenos Aires. Él tiene ideas totalmente pero muy retrógradas para ese tiempo. Él decía, el cerebro indígena y el cerebro mestizo son celularmente incapaces de concebir la libertad republicana. Esos cerebros pesan entre 5 y 7 y 10 onzas menos que el cerebro de un blanco. Eso está en el libro de Nicómedes Antelo, escrito por Gabriel Zené Moreno. Entonces, ¿cuál es la lógica de esta concepción? Se plasma precisamente en el modelo pedagógico o los modelos pedagógicos. ¿Qué dicen las neurociencias en la actualidad? En la actualidad, los científicos, tanto de Occidente, del mundo capitalista y del mundo socialista, coinciden de que no es el peso de la masa encefálica lo que determina la inteligencia, sino cómo este cerebro se ha ido construyendo históricamente, socialmente, en otras palabras, mediados por la educación. ¿Cómo explica que un negro, entre comillas, maneja 18 idiomas y un blanco o mestizo maneja un idioma? No es el tema de que uno sea inferior o el otro sea superior, sino simplemente la oportunidad educativa. Es decir, ¿quién ha tenido oportunidad de educación? Yo tengo un amigo, siempre me alabo de él, trabaja en Naciones Unidas, él es, entre comillas, negro, pero maneja 18 idiomas. ¿Y cómo lo hizo? Simplemente se formó, se educó y tuvo la oportunidad. El ser humano, sea africano, asiático, boliviano o de cualquier otro país, nace con toda la predisposición de políglota. Somos políglotas al nacer.
Por eso en Europa hablar 5, 3, 4, 5 idiomas es tan normal por la necesidad de comunicación de un continente que cada país tiene su propio idioma, ¿no? Entonces, el sustento bastante fuerte es el siguiente: no es el peso, sino la organización compleja y la construcción sociohistórica del cerebro mediada por la cultura lo que determina la inteligencia. En otras palabras, los científicos rusos han demostrado que se puede ser idiota con una cabeza grande, o se puede ser genio, o se puede ser genio a la inversa. Es decir, no es la masa encefálica el peso, sino la oportunidad sociocultural de la construcción de ese cerebro. Y las neurociencias en la actualidad ratifican esos posicionamientos de Vygotsky, de Luria, que escribió sobre el cerebro en acción, y otros textos más. Bien, entrando ya a la parte novedosa del libro, hemos puntualizado, porque en realidad de lo que se trata es una presentación, porque va a haber comentarios y no acaparar todo el tiempo, ¿no? Voy a ir puntualizando. Por ejemplo, subversión de la historia. La historia, como tal, es subversiva en la medida que se enseñe que ese pensar histórico sirve también, tenga que servir para sí mismo y para el colectivo. ¿Por qué se roba la historia a un grupo social? Obviamente por el colonialismo. ¿Por qué se roba inclusive la lengua, como decía Roland Barthes, en el sentido de que asesinar a un grupo precisamente desde un punto de vista legal es quitarle la lengua? Es decir, estamos hablando del idioma desde el punto de vista lingüístico. Entonces la subversión de la historia es recuperar esa historia, no para suponer que la historia es pasado, sino para pensar que la historia es pasado, presente y futuro. Una frase podría recuperar todo esto. Depende de lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos. Por otro lado, también tocamos el tema de la antropología, ¿no? La antropología es una ciencia eminentemente colonialista, y no es mi punto de vista, lo dicen varios autores, con ese criterio de estudiar a los inferiores, a los indígenas. ¿Para qué? Para someterlos. No solamente en América Latina, ahí tenemos los ejemplos de África, de África y también de Asia, o de la India, perdón. Luego, ¿cuál es la matriz colonial racista? La lógica de civilización y barbarie, la lógica de superiores e inferiores. Es por eso que muchos intelectuales han cuestionado el eurocentrismo y otras tendencias. El colonialismo lingüístico. Miren, yo he pedido a varios compañeros lingüistas, por favor, profundicen esta parte porque es muy interesante. ¿Qué está pasando con nuestra gente? Nosotros somos docentes de la universidad y cada vez la gente llega con menos competencias lingüísticas. ¿Qué está ocurriendo? No solamente es de competencias de lectura, es un problema de colonialismo lingüístico. Voy a poner un ejemplo básico. Asesorado por un lingüista, hicimos el análisis. ¿Cómo se dice Casa Blanca? En Aymara se dice Hanouta, pero ese Hanouta no es Casa Blanca, sino cambia el sentido. Hanou quiere decir blanco, Uta casa. En quechua lo mismo. Pero cuando tiene que hablar en castellano, tiene que invertir. No se dice Blanca Casa, no se dice Casa Blanca. Entonces, en mi libro señalo y digo, hay un verdadero cortocircuito mental en el cerebro del niño aymara. Hay que revisar también el libro de Teresa Doria Medina, ex autoridad de la Facultad de Humanidad, que es una de las tesis más consultadas en la UNSA, en Humanidad Escolar Aymara, ese es su libro, donde también ratifica esta cuestión. El tema del lenguaje es que nuestros niños quechuas y aymaras están pensando en aymara, quechua, y escriben en castellano. Hay un cortocircuito mental. Lo que no ocurre, por ejemplo, con un niño europeo. Un niño europeo, desde sus inicios, aprende varios idiomas como sistemas independientes. El colonialismo lingüístico es la superposición de una lengua dominante a otras lenguas dominantes. Y ahí se genera todo el problema del lenguaje. Por eso, con gran razón, un gran escritor boliviano escribió un libro que titulaba Analfabetos en dos culturas. Algo habrá querido decir, o no manejamos bien lo originario, pero tampoco el castellano. Tenemos
yo creo que nadie domina, ¿no?, el castellano 100%, ni los grandes lingüistas de España. En lo que se refiere a la filosofía, educación y pedagogía colonial, explicamos todos los ejemplos que pensaba Carlos Queiroz, etc. No voy a ampliar eso. Quiero entrar al tema del colonialismo lingüístico. Miren, ahora que estamos en el mundial, ¿qué tiene que ver el tema del mundial con el complejo de inferioridad? Carlos Alcargorta, por los años 1900, antes de ir, ¿qué año fuimos al mundial? 94. Lo invitamos, a veces yo trabajaba en la carrera de psicología, el licenciado Luis Martín, que era director, lo invitamos a la carrera de psicología a dar una charla, porque Carlos Alcargorta, y esto no nadie lo ha escrito, pidió que la carrera de psicología haga un test de autoestima a los jugadores de la selección. No fue a la Católica, fue a la Universidad Pública, a la UMSA. Lo hicieron colegas de la carrera de psicología. Y los resultados eran lapidarios. Y Alcargorta decía, mire, Bolivia tiene un complejo de inferioridad en la conferencia. Ejemplo, ahora boliviano. Segundo ejemplo, Valdivieso es un gran jugador, pero si estuviera en Chile lo pusieran en un pedestal y lo explotarían. De lo que hace, como está en Bolivia, lo consideran por sus defectos, que no es necesario que todos tenemos, ¿no?, que es un tal, que es un cual, etc. Entonces hay un tema del complejo de inferioridad que es el producto precisamente de todas esas relaciones coloniales, económicas, sociales, políticas. El complejo de inferioridad ha sido desarrollado no por un científico americano o latinoamericano, ha sido desarrollado por Alfred Adler, que plantea que el niño que es vapuleado, golpeado, va desarrollando un complejo. Esa categoría fue retomado por Franz Fanon. Franz Fanon es el ideólogo, es el científico, es un psiquiatra que ha desarrollado toda la teoría de la descolonización. Entonces, muchos latinoamericanos lo hemos asumido. ¿Por qué? Porque Alcargorta nos decía desde el campo del fútbol que el boliviano entra a la cancha ya derrotado. Y la primera victoria que deberíamos tener, lo dijo él, y nunca he visto ni en sus libros abordar esta temática, pero en la conferencia sí lo hizo, era que antes de llegar al mundial en los hechos había que llegar aquí y aquí. Nos estaba refiriendo a las actitudes. Entonces, el complejo de inferioridad, como decía ese psicólogo, se manifiesta también en el complejo de superioridad. En otras palabras, está ocurriendo algo en la personalidad del sujeto colonizado que va a tener una serie de comportamientos, entre comillas, anómalos. Ejemplo, cuando una persona asume un cargo en un poder, es a veces más desalmado que el propio opresor. Entonces ahí está fusionando el complejo de inferioridad con la superioridad. Bueno, en el libro abordamos esa temática y sin duda son temas polémicos. Colonialidad, patriarcado y pedagogía se refiere concretamente a que en estos temas coloniales también está el tema de la mujer. Unas antropólogas muy interesantes señalan que en la dualidad hombre-mujer en el mundo prehispánico, la mujer tenía un rol protagónico. Con el colonialismo ha llegado a una dependencia muy patriarcal, muy machista, y que sin duda se manifiesta también en esta problemática. Hablamos de Warichata, no voy a extender, sino en las experiencias anticoloniales concretas, de la India y África. La India tuvo dos grandes maestros, Gandhi y Tagore. Estos dos grandes maestros desarrollaron la educación precisamente para descolonizarse. Por eso yo hago una crítica muy fraternal a Mariano Baptista, no en este libro, en otros libros. La educación jamás puede ser un suicidio. Él escribió la educación como una forma de suicidio nacional. La escuela puede serlo, porque la escuela es muy rutinaria, etc. Pero la educación, en el caso de la India, fue una apuesta para la liberación. La educación jamás puede ser un suicidio, es la liberación. Y en muchos países se demuestra eso. En negritud versus racismo, afortunadamente hemos tenido un contacto con CONAFRO, que es la institución que asocia a todos los afrobolivianos que han tenido la
capacidad y la rebeldía de denunciarlos a nivel jurídico ante la UNESCO a los negritos del Colegio de Ayacucho. ¿Por qué razón? Esto es una investigación, he ido a hablar con ellos, me han pasado documentos, porque ven en esa danza precisamente la reproducción de un racismo. También recientemente Sevilla ha inaugurado una plaza donde está un caporal. Y también están haciendo acciones legales porque, según ellos, es una afrenta a su cultura. Y en un análisis básico yo creo que tienen toda la razón y nos solidarizamos obviamente con todas las peticiones y solicitudes de CONAF. Los negros han llegado también con su idioma. Eso para mí era un tema totalmente desconocido. Y ahora están reivindicando no solamente su historia, no solamente su rol protagónico, sino también su propia lengua. Es decir, lenguas africanas que han sido obviamente castellanizadas. Colonialidades sociopedagógicas. En lo que se decía, perdón, faltaba el colonialismo de izquierda y de derecha. En el libro, nuestro libro, por si acaso, colegas, no es un libro autofinanciado por ninguna entidad, es autofinanciado gracias a los lectores. Tenemos un pensamiento libre y por eso hacemos una crítica, porque así como hay un colonialismo de derecha eurocéntrico, también hay un colonialismo de izquierda. ¿En qué sentido? Un escritor decía, Latinoamérica necesita su Lenin. Ahí está un racismo totalmente disfrazado. Es como si en Rusia nosotros diríamos, los rusos necesitan su Tupac Katari. No es así. Cada grupo, cada sociedad genera su ritmo. El racismo de izquierda, cuestionamos, aunque ustedes no lo crean, por eso este libro va a ser muy polémico, cómo la categoría barbarie, civilización y barbarie está inclusive en el manifiesto comunista. Está en el libro del manifiesto comunista. Y los izquierdistas señalan que marcha habría un poco querido resolver ese tema, pero en el manifiesto está que las sociedades deben evolucionar hacia una proletarización, etcétera, etcétera. En otras palabras, el racismo de izquierda también está presente, con varios argumentos, con varios elementos, no solamente de derecha, sino también de izquierda. Aunque, en esto hay que poner énfasis, hablar de izquierda y de derecha es también un enfoque colonial. ¿De dónde viene? Del Parlamento francés. Los que estaban a la izquierda eran progresistas y los de la derecha eran conservadores. Y la gente va a repetir. Y los obreros bolivianos, ¿qué dicen? No hay ni izquierda ni derecha. Hay que hablar si los partidos son revolucionarios o no. Por favor, próximo cuadro. ¿Cuántos minutos ya voy? Estoy emocionado. No te creo, chico. 5 minutos más. Por favor, el planteamiento ahora, las perspectivas hacia adelante. ¿Qué es lo que el propósito? Porque criticar, también hay que dar soluciones. Ese es el pensar histórico. O lo que alguien decía, la pedagogía de la crítica no solamente es criticar, sino dar solución a lo que se critica. Obviamente, los planteamientos son sencillos. Uno, desarrollar una educación antirracista, no solamente de un racismo de los blancos o de los mestizos o de los negros, etc., sino antirracista a todo nivel, pero no solamente en el discurso, sino en la praxis, en los hechos, en las actitudes. Por ejemplo, sobre las campañas contra el racismo, se ve un poco en la televisión, todo lo que se hace a favor o en contra del racismo está bien, pero falta mucho más. Hay grandes problemas que no podemos soslayar. El otro punto es desarrollar las pedagogías nacionales, no solamente quedarnos con una pedagogía tal o cual. Hablando del constructivismo, como el constructivismo no es bueno ni malo, es una pedagogía que hay que pluralizar, por eso nuestro planteamiento es el pluralismo pedagógico. La educación intercultural y plurilingüe que ha sido planteada por la 1565, la 070, ¿quién va a estar en desacuerdo? El elemento complementario y fundamental es lo intracultural, es decir, conocer. Si ustedes hacen un sondeo en este mismo recinto, ¿quiénes conocen Tiahuanaco? ¿Cuántas fases de civilización? ¿Qué idiomas hablaban los tiahuanacotas? En una conferencia de ¿qué idiomas hablaban? Francés, inglés, castellano. ¿Qué hablaban? Todo el mundo decía
hablaban quechua, ¿no? Lo cual los antropólogos señalan que no es así. Entonces, son planteamientos fundamentales, pero lo intercultural no para traspasar de una lengua a otra, lo que se llama esa transferencia. Desarrollar las pedagogías comunitarias. Y cuando hablamos de pedagogía comunitaria también hay otro sesgo. Mucha gente cree que lo comunitario es solamente un tema del campo. Miren, Peter Drucker, que muchos han debido leer, escribe un libro hermosísimo, Pedagogía Comunitaria, La Comunidad del Futuro, así titula su libro, escrito por un norteamericano, y está hablando en temas humanos de esta problemática. En otras palabras, lo comunitario no es rural, no es provincial, no es citadino, es un tema del ser humano donde se encuentre. Lo comunitario es el colectivo, en otras palabras, es el bienestar común, que sin duda, podríamos poner un ejemplito para que me entiendan. Por ejemplo, cuando hablan de Finlandia, todo el mundo señala de que Finlandia es la capital de la Eternia, una manera, sin duda. Pero ¿dónde está el problema? Ni Andrés Oppenheimer tocó esto, por cuestiones políticas, porque también ha analizado su libro Basta de Historia. En Finlandia, que es un país capitalista, tiene una educación pública, 100%, no hay educación privada. Y ese es el bienestar común. Todos luchan cotidianamente para que su educación sea la mejor. No hay educación de primera, de segunda ni de tercera. Para todos una educación y todos se esfuerzan para que su educación sea superior. Ser docente en Finlandia, afortunadamente he tenido la oportunidad de conocer ese país, para ser docente en Finlandia hay que pasar por muchas pruebas. De una cantidad enorme de gente sacan 1 o 2. El profesional de educación está por encima de ingenieros, arquitectos. La maestra de preescolar está acá arriba. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Y ellos responden porque están jugando o están, formando el futuro de su país. Y si ustedes revisan en internet el himno nacional de Finlandia, es impresionante. Ellos mismos dicen, somos un país pobre. No son alaracos, no hacen alaraca, no de decir un país desarrollado, nada de eso. Somos un país pobre. En otras palabras, son bastante exigentes consigo mismos. Bueno, lo que se refiere a perfiles de educadores, no solamente es el tema de los educadores o de las educadoras, sino las instituciones, las autoridades. Hago un homenaje al profesor César Chávez Taborga, quien decía, para el educador debe ser una persona culta. Yo les pido a los estudiantes, a los historiadores, investigadores, que investiguen las horas cívicas de las escuelas. No voy a dar ninguna idea, pero creo que ahí está el ejemplo de cómo se ha folclorizado el tema cultural. Y el folclorismo, no lo olviden, es la explotación de lo indígena. Entonces, la educación productiva, ¿qué modelo educativo no habla de la educación productiva? Todos los países, pero lo que hay que acompañar es con un modelo ecológico, que lastimosamente son dos elementos que no los combinan en muchos países, que son, entre comillas, socialistas y hasta izquierdistas. Ahí está el ejemplo del Perú, del Ecuador, ni quiere decir Bolivia, el tema del Tigris, etc., ¿no? Entonces, en otras palabras, llegar a los discursos, la práctica y la contra los racismos, el pluralismo pedagógico. Rapidito, compañeros, compañeros. Este es un librito que muchos de ustedes han debido formarse con este texto. Se llama Siempre Adelante, de 1972. Miren, he sacado como muestra, porque eso es lo lindo de la pedagogía, de la didáctica, mostrar lo que tal vez se tiene que mostrar. Hemos sido formados con este libro y les voy a relatar brevemente. Había un gobernador en Estados Unidos, en el estado de Virginia, que era muy amable con los negros. En vez de poner un negro, han puesto un indígena. Y era tan amable, tan cortés, y uno de sus asesores le dice, señor gobernador, ¿por qué es tan buena gente, tan cortés con los negros? Y el gobernador responde, ¿cómo puedo permitir que
que un negro sea más cortés que yo. Y ese está retratado ahí y con las notas explicativas. Gobernador, todo explica y dice, refiriéndose a nuestro indígena, que se rebaja, que se humilla, es esclavo, hombre que no tiene libertad. Editorial Don Bosco. Entonces, sí ha habido, en el texto mostramos otros estudios comparativos que han hecho Perú, Ecuador sobre temas de racismo, temas de machismo, que sin duda va a aportar porque de lo que se trata es cambiar la práctica. Próximo cuadrito, ya acabamos en la recta final. Tenemos ahí varios exponentes, vamos a ir directamente a sus propuestas, por favor. Ahí tenemos rapidito. Para mí es la fuente, es Faustino Domingo Sarmiento, quien plantea civilización o barbarie en el libro Facundo. Esa es la fuente, nuestros pedagogos se han subordinado a la concepción de Sarmiento, que planteaba eliminar a los indígenas. Pero vamos a ir más rápido, por favor. Tenemos a Gabriel René Moreno, que planteaba ahí que los indígenas deben ir pereciendo bajo la rueda del progreso, y que deben quedar solo los blancos. Y en homenaje le han puesto su nombre a una universidad en Santa Cruz y a los 100 pesos en boliviano, ¿no? Entonces, yo creo, para mí, un homenaje injusto, pero bueno. Felipe II Guzmán, este debate lo analizó el profesor César Chávez Taborga, un debate muy interesante entre Felipe II Guzmán y Franz Tamayo. Didácticamente lo presentó, pero como muchos ignoran la pedagogía, los que nos dirigen señalan que fue Mariano Baptista. En realidad Mariano Baptista lo cita al profesor César Chávez Taborga, y Felipe II Guzmán tiene un libro que es El problema pedagógico. Hay que felicitar lo bueno. El Ministerio de Educación lo ha publicado. Nosotros analizamos hace rato ya esta temática y qué bien que hayan recogido. El único problema es que esos libros no tienen elementos introductorios que deberían decir cuál es la perspectiva del libro. Próximo cuadrito, ahí tenemos a Alcides Arguedas y está en rojo. ¿Qué ha propuesto Alcides Arguedas? Propuso que la alcaldía en un tiempo concreto, en 1905 en un periódico, no me acuerdo ahorita el nombre del periódico, en otro libro lo publicamos en extenso toda la propuesta, él decía, la alcaldía en el río Choqueapu, en una época determinada, pone un veneno, estricnina, en el pan para que mueran los pelos. Similar método habrá que usar, él decía, propongo que con los indios se use de igual procedimiento, por lo menos así nos libraríamos de su odiosa presencia. Planteaba el envenenamiento de los indígenas. Esto ha sido escrito sin duda, yo llegué a esa lectura por Fausto Reinano, a quien tuve el honor de conocerlo en mis años de estudiante universitario, que es otra temática. Medinaceli, tesis de nuestro amigo, un colega, no de él, concretamente, no sé si está acá, admirado por todos, pero en uno de sus planteamientos decía, la chola vale más que la India, tiene una posición muy despectiva sobre la India. Próximo cuadrito, y acabando, Franz Tamayo, el código plantea la transición de la lengua nativa hacia el castellano. Ese es, yo creo, su mayor defecto. Ahora, ¿qué es lo que plantea? Mucha gente podría decir, bueno, usted está blasfemando a Franz Tamayo, aquí está la fuente. Y dice, en este punto se ve la verdadera inferioridad del negro respecto a las otras razas. Franz Tamayo está en el libro que ha sacado la alcaldía o el Estado boliviano en el sesquicentenario y sus otros planteamientos. Pero no debemos dejar de mencionar que Franz Tamayo en el debate con George Humán y con Felipe II Guzmán fue muy, pero muy lúcido al plantear que no solamente la derecha, sino también la izquierda, con Arce. Arce conocía más del niño proletario escrito por un francés, y él decía, quieren resolver el problema del niño boliviano en los libros extranjeros y no en nuestra realidad. Es el gran aporte de Franz Tamayo, pero también cae en posiciones de adoración, lo citamos en las fuentes, de la raza aria. Él dice, bueno, al final de cuentas ya hay una superioridad entre los blancos, pero no el blanco latinoamericano, sino la raza aria. Y en ese tiempo estaba, obviamente, en plena Segunda Guerra Mundial. Pero hay otro elemento así de Arguedas. Pueblo enfermo es una veneración a Mussolini, es
es una veneración o rinde pleitesía a Hitler. Está de ahí los textos. Pero bueno, hay un racismo al revés, por lo menos la anterior acabamos, el racismo, los otros racismos, el racismo al revés, el racismo entre oprimidos. Como anécdota, de manera cortita. En Santa Cruz va un compañero con su balde, con sus dos hijitas, ¡pam!, lo golpea a una señora humilde y le dice, Kunumi, el coño, ¿no? Le dice, Kunumi. Y la otra le responde, le mira y le dice, Kunumi, pero no colla. Hay un racismo entre oprimidos. Entonces, esto también hay que analizarlo y profundizarlo. El cuadrito, que sin duda es didáctico, por favor, es bastante elocuente, ¿no? No sé si se puede ver ahí. Y el próximo, que es la yapa, como siempre va a haber una yapa, que viene de otras culturas indígenas. Todos éramos uno hasta que la raza nos desconectó, la religión nos separó, la política nos dividió y el dinero nos clasificó. Y bueno, eso es todo, estimados compañeros, y espero que el libro les guste. Muchas gracias. Saludamos la presencia del licenciado Víctor Prado y a continuación proseguimos con los comentarios a cargo del licenciado Víctor Hugo Quintanilla. Muy buenas noches tengan todos ustedes, estimados asistentes a esta presentación del libro de nuestro estimado colega, amigo, ex profesor Rolando Barral. Sumaruma Kuyakanaka, Hilatanaka, Sumapunchay, Astawan Tutapskachun, Tukuy Canconapar, Teleclevitibisipa, Tokoyasimayo, Chamusaume Tanusaruki. Bueno, es el saludo en algunas lenguas indígenas de nuestro territorio, en Aymara, en Quechua, Iwacare, Bécero y Movima. Esto, digamos, para ser un poco consecuentes con el trasfondo al que se refiere el libro de Rolando. Vamos a empezar de la siguiente manera. Lo que acabamos de escuchar es básicamente una descripción sucinta de lo que Rolando ha encarado con este libro titulado Colonialismo Pedagógico, el racismo en el pensamiento boliviano. La manera como nosotros hemos leído este libro tiene que ver con lo siguiente. Nos parece que en un primer momento, en un bloque del libro, lo que ha hecho Rolando Barral es hacer un repaso histórico de los diferentes momentos que Bolivia ha atravesado en su proceso educativo. Ustedes van a ver que en el índice del libro Rolando ha comenzado a referirse al momento, digamos, que sería originario según su perspectiva, lo cual a nosotros nos remite al momento anterior a la llegada de los españoles, su invasión, su colonialismo y todos esos hechos que se han suscitado. En un segundo momento ustedes van a encontrar que hay un proceso colonial, consecuentemente el republicano, el liberal, el nacionalista, y el momento en el que nuestras organizaciones sociales comienzan a bregar por una nueva educación que supuestamente se habría configurado y concentrado en la emergencia y realización de la reforma educativa. Entonces, lo que ha hecho Rolando es exponernos los contenidos precisos que corresponden a cada uno de estos momentos. Toda la segunda parte del libro, en la apreciación que yo tengo, se refieren también a contenidos teórico-prácticos, a perspectivas teóricas, a pensadores específicos como Franz Tamayo, Felipe II Guzmán y otros autores que pueden ser usados muy bien para comprender cada uno de los momentos educativos a los cuales Rolando se refiere en su libro. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos un ejemplo bastante interesante de
cómo Rolando está leyendo nuestro proceso educativo desde el punto de vista de los planteamientos específicos que han tenido cada uno de estos momentos. A mí personalmente eso me parece muy interesante, ¿no? Porque bueno, precisamente se trata de una línea de investigación que en nuestros campos de conocimiento específicos, ciencias de la educación, no se ha abordado con la seriedad correspondiente. Naturalmente que hay algunos aportes que son muy dignos de considerar, pero quiero enfatizar en este hecho de que Rolando está aportando a la mejor comprensión del proceso educativo boliviano, refiriéndose a esos momentos específicos. Ahora, acá es necesario precisar cuál es la tesis central, el planteamiento, digamos, en este caso original que tendría Rolando con respecto a todo este proceso histórico-social que tiene contenido básicamente educativo. En la lectura que mi persona ha realizado del libro, creo que la tesis central que cruza todo el libro es que todos y cada uno de los momentos educativos que hemos tenido en el país han sido coloniales desde el primer momento y no lo han dejado de ser hasta nuestros días. Este último detalle de hasta nuestros días, digamos, sería una consideración personal. ¿Por qué? Porque en el libro de Rolando nosotros vamos a encontrar que precisamente hay una argumentación con respecto a nuestro proceso educativo que, digamos, se delimita hasta la reforma educativa. En ese sentido, quizás en alguna otra próxima entrega, Rolando se va a referir al proceso educativo de estos 12 últimos años que tenemos de, digamos, entre comillas, proceso de cambio, ¿no? No obstante, el libro de Rolando nos puede ayudar muy bien a apreciar estos 12 últimos años de proceso, digamos, de cambio. Entonces, para particularizar un poco mejor lo que yo quiero decir es que la tesis central del libro es que el proceso educativo en Bolivia ha sido casi siempre colonial, salvo en los momentos de emergencia y lucha de las organizaciones sociales y de las organizaciones indígenas. La otra puntualización que me interesa hacer sobre el libro es que una de las formas más radicales de realización del colonialismo en sus diferentes etapas, en la perspectiva de Rolando, definitivamente ha sido el racismo, así como él lo ha expuesto. Ese racismo al que se ha referido desde un punto de vista cultural, al que se ha referido desde un punto de vista, digamos, del daño que le hace el folclore a ciertas identidades indígenas, el caso de las lenguas indígenas, o incluso el caso de las vestimenta, por ejemplo, el caso de la cholita que ha sido retocada para poder tener una vestimenta, digamos, ciertamente citadina en su graduación. Me parece que esta segunda precisión de que el colonialismo en el proceso educativo se realiza a través del racismo o en los hechos racistas específicos es algo que tenemos que subrayar a lo largo de todos y cada uno de los capítulos, porque Rolando lo que ha intentado hacer, no ha intentado, lo que ha logrado hacer es mostrar cómo ese racismo se ha hecho presente tanto en procesos históricos sociales como precisamente en el pensamiento de una serie de autores. Ahora, naturalmente, el libro de Rolando es un libro sumamente rico, positivamente heterogéneo. Es un libro que nos daría para comentar una serie de temáticas al respecto, pero naturalmente en una presentación de un libro en la que todos ustedes y nosotros estamos convocados a celebrar la entrega de un aporte al pensamiento boliviano, precisamente a la investigación, no podemos hacerlo. Entonces, por ese motivo, nos vamos a concentrar solamente en algunos aspectos que me parece que son neurálgicos en el aporte de Rolando. El primer punto que me interesaría comentar se refiere a comprender todo el proceso boliviano desde el punto de vista
también del tipo de proceso que hemos tenido de esta institución denominada Estado. Lo que yo creo es que todo lo que vamos a encontrar en el libro y todo lo que ha expuesto Rolando nos sirve para pensar el tipo de Estado que hemos tenido desde el siglo XIX hasta nuestros días. Hasta nuestros días, remarco, porque en verdad creo que no ha habido un cambio de concepción de Estado. Entonces, ¿qué es lo que específicamente quisiera decir yo? Es que todos y cada uno de esos momentos en los cuales Bolivia ha vivido diferentes ritmos y síntomas de colonialismo y racismo se han debido básicamente a que hemos tenido un particular perfil de Estado. Este Estado desde su nacimiento no ha dejado de ser monolingüe, monocultural. Y si uno revisa todos los, digamos, planes educativos, proyectos educativos, políticas educativas, todas y cada una de estas perspectivas se han dado a instancias bajo los auspicios de un tipo de institución marcadamente colonial que es el Estado. Entonces, lo que vamos a encontrar en el libro de Rolando es un proceso educativo cuya sombra institucional, cuya mayor sombra colonial institucional es el Estado, es ese Estado. Entonces, tenemos un problema de fondo sumamente complicado. ¿Por qué? Porque finalmente no es la sociedad, el momento de la sociedad civil y de sus instituciones y organizaciones quienes últimamente definen políticas educativas en un país. Todos ustedes y nosotros sabemos que esa instancia que define políticas educativas en base a una serie de perspectivas teóricas, críticas, es el Estado. Entonces, en este punto creo que lo que corresponde indicar es que si hemos tenido momentos de mayor o menor racismo, esos han estado directamente vinculados a el tipo de Estado que hemos tenido hasta nuestros días. Y en este punto creo que es muy importante remarcar un detalle que me parece un problema a discutir, a debatir con Rolando. Bueno, yo estoy seguro que Rolando también lo va a ver de esa manera. Porque ocurre que cuando nosotros hablamos de colonialismo pedagógico, a mí me da la sensación de que el concepto de pedagogía es un poco, digamos, limitado para comprender lo que podría ser comprendido más ampliamente como colonialismo educativo, en el entendido en que los procesos educativos son básicamente determinados por el Estado, a diferencia de los procesos pedagógicos que están determinados, efectivamente es así, por pensadores, por planteamientos críticos o teóricos. En ese sentido, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar un momento del proceso educativo cuya pedagogía ha estado signada, por ejemplo, por pensadores como los constructivistas, Piaget, Ausubel o Vygotsky. Entonces, en ese sentido, lo pedagógico está determinado por esas perspectivas teórico-críticas que, bueno, también de alguna manera han tenido cierto tipo de recepción nacional. Entonces, en ese sentido, me parece que el libro de Rolando Barral nos está dando el lugar a enriquecer las propuestas que él tiene desde el punto de vista de si el colonialismo que nosotros hemos vivido tendría que ser comprendido más como educativo o como pedagógico. Claro, sin dejar de lado el hecho de que efectivamente hemos tenido y tenemos todavía colonialismos pedagógicos, ni duda cabe. Un ejemplo de eso es el hecho que, por ejemplo, disculpe la redundancia, el desempeño de un profesor con respecto a su estudiante no considere la identidad del estudiante porque el profesor piense que pedagógicamente tiene que actuar con él exactamente de la misma manera como puede actuar con un estudiante del colegio alemán. Ahí hay colonialismo pedagógico, ni duda cabe. Pero cuando hay colonialismo educativo, cuando tenemos un Estado al que le interesa usar políticamente la diversidad lingüística y cultural para hacernos creer que va a ser luego educación intercultural, plurilingüe, comunitaria, descolonizadora, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la realidad nosotros no encontramos mayor atención consecuente ni a las lenguas indígenas, ni a las culturas, ni mucho menos. Ahí hay un punto que me interesa
rescatar también gracias al aporte que ha hecho Rolando Barral en un determinado momento de su libro, especialmente en el momento previo a todo este proceso que estamos viviendo y que tiene que ver directamente con la Ley Marco de Autonomías. Hubo un momento en el proceso constituyente, también Rolando se refiere en su libro, en el que se debatió si las autonomías debían incorporar o no debían incorporar, por ejemplo, temas como la educación en el proceso autonómico. Ahí encuentro otra vez un problema, digamos, de colonialismo educativo, en el entendido en que al actual Estado, al Estado plurinacional, no le interesaba incorporar lo educativo como parte de las autonomías. No le interesaba hacer eso, porque ¿qué presuponía eso? Presuponía que las distintas nacionalidades debían tener derechos, prerrogativas específicas sobre la planificación de su propia educación, pero como todos ustedes saben, eso no va a ocurrir, y no ocurre. Las prerrogativas educativas, su planificación lingüística y todo lo que tiene que concernir con respecto a las nacionalidades, siguen estando determinadas por el nivel central. Este nivel central se llama, en unos casos, gobierno por los usos políticos que tiene, pero en otro caso, específicamente institucional, es el Estado. Este es un detalle que me ha dejado pensar el libro de Rolando Barral. Pero es necesario avanzar un poco más. Si es que nosotros asumimos que todo este repaso tan profundamente rico que nos ofrece Rolando nos permite pensar en un Estado que ha sido el origen de los procesos educativos coloniales por las políticas que ha formulado, ocurre que cuando llegamos al proceso actual tenemos una especie de encrucijada o desencuentro. ¿Por qué? Porque supuestamente hemos tenido una serie de movilizaciones y luchas sociales a las que también Rolando se refiere en su libro, que habrían intentado prefigurar otro tipo de institución, de institucionalidad estatal, que, digamos, ahora sería el plurinacional, pero también habrían intentado prefigurar otro tipo de educación, que precisamente es la educación que ahora se piensa solo discursivamente como descolonizadora, intraintercultural, comunitaria y productiva. Pero, ¿qué hemos encontrado? Hemos encontrado que estas luchas sociales en las que también se han comprometido las culturas indígenas originarias lo han logrado concretar proyectos educativos concretos. Y ejemplos sobran. Desde la misma perspectiva del libro de Rolando, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, lo siguiente. ¿Cuánta es la carga horaria que las actuales políticas educativas le dan a las lenguas indígenas en los desarrollos curriculares? Prácticamente ninguna. Claro, nominalmente aparecen en una serie de planes y programas. Digo nominalmente porque quiero referirme a que son planteamientos discursivos que no se llevan a la realidad. Por ejemplo, un profesor de comunicación y lenguajes, en las 4 horas que tiene para dictar comunicación y lenguajes, tiene que incluir enseñanza de alguna lengua indígena, a ver, normal. No puede enseñar la lengua indígena originaria. Y cuando trata de hacerlo, el bachiller, después de todos los años de estar llevando la materia, apenas sabe saludar o despedirse en alguna lengua indígena originaria, lo cual no sé si es producente o contraproducente. Entonces, hemos llegado a vivir ese tipo de escenario. Con respecto a los contenidos propiamente indígenas, culturalmente hablando, nos remontamos otra vez a un planteamiento de Rolando. Rolando ha planteado el folclorismo como una de las formas del racismo. Nosotros estamos de acuerdo con ese planteamiento. ¿Por qué? Por una sencilla razón, de que nuestro proceso actual no ha permitido que las identidades indígenas originarias reprodujeran sus tradiciones culturales, entre varias otras causas, debido a que en las horas cívicas, por ejemplo, a las que Rolando nos ha invitado a investigar, vamos a encontrar una serie de danzas indígenas, disfraces por aquí, disfraces por allá. ¿Cuál es el problema folclórico, entre comillas, racista de este tipo de hechos? El folclorismo no reproduce las identidades indígenas, son solamente disfraces, no los reproduce ni culturalmente ni lingüísticamente. Entonces ahí tenemos otro problema que el libro de Rolando Barral nos ayuda a pensar. Hubiera querido referirme a algunos aspectos más que tienen que ver, por ejemplo, con el asunto del lenguaje, pero quiero terminar con un detallito más.
Ocurre que el colonialismo en el caso de las lenguas indígenas tiene que ver con una tradición lingüística extranjera que se hace de mucho capital cultural a costa de la investigación de las lenguas indígenas de nuestro contexto. Por ejemplo, un caso es que una de las mayores autoridades en lenguas indígenas del Bení no es ningún boliviano, es una persona que es de ultramar. Yo no condeno que eso esté, digamos, mal o bien, pero es sumamente sintomático que cuando hablamos de colonialismo lingüístico, el mayor capital intelectual en este tipo de casos no tenga que ver con los indígenas que manejan la lengua, sino con otros investigadores que no la conocen. Otro aspecto sumamente complicado es que, por ejemplo, en quechua nosotros no podemos decir muchas cosas que sí se pueden decir con inglés y francés, pero no porque la lengua quechua tenga limitaciones, sino porque las lenguas indígenas tienen una forma de despliegue marcadamente metafórica. Por ejemplo, no podemos decir tú eres malcriado en quechua. Cuando mi mamá me tenía que dar algunas lecciones me decía "Atorniquita quechus caique". Y eso no quería decir que yo soy malcriado, lo que me quería decir mi mamá es que te voy a quitar el zorro que llevas dentro, así es que pórtate bien, o eso es lo que me quería decir. Entonces, este es un ejemplo de mal comprender las lenguas indígenas desde una serie de puntos de vista que, digamos, para mí son coloniales, gracias a la perspectiva que he recogido en el libro de Rolando Barral. Lamentablemente, como no tenemos mucho tiempo, yo les voy a dejar acá con nuestra presentación. Agradezco mucho a Rolando por habernos invitado a leer su libro. Consideramos que es un aporte sumamente valioso que nos va a ayudar a debatir, pero también a pensar en los problemas que actualmente tenemos. Un momento en el cual no creo que hayamos superado el colonialismo en nuestra educación. Gracias. Darle reconocimiento al doctor Barral, porque es una persona que siempre nos está impulsando a ser mejores cada día. Agradecerle personalmente por la calidad de docente que es. Incentiva a los jóvenes a escribir, a leer y todas esas cosas. Entonces yo estoy sinceramente muy agradecida con todo lo que hace el docente día a día con nosotros en la carrera. Por tal motivo queremos hacerles llegar este pequeño reconocimiento al licenciado por la presentación de su nuevo libro. De mucho. Donde antes vengo a decirles que allá siembran dolor, el que depreda mata y corta la flor, el que mancha los ríos el talador. Continuamos con la presentación musical a cargo de Adolfo. Coraje, la unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol.